Bueno, segunda parte con el grupo A de Fisiopatología, hoy 18 de junio. Ya, entonces, vamos a hablar, a ver, voy a fijar si estoy grabando, si estoy grabando, ya. Entonces vamos a empezar a hablar sobre las células beta, sobre la insulina específicamente. Vamos a ver cómo se da esta insulina y qué es lo que produce en las diferentes partes del cuerpo y órganos y cómo es lo que se distribuye a todo el cuerpo. Entonces, la biosíntesis y secreción de la insulina, ¿cómo se da? La insulina es sintetizada ¿dónde? En el espacio, en el retículo endoplasmático rugoso. Ahí es donde se sintetiza la insulina. Se traslada hacia el aparato de Golgi, ¿ya? Aquí está. Se traslada hacia el aparato de Golgi, en donde se forman los gránulos tipo B. Aquí está el aparato de Golgi. Y este es el gránulo tipo B. Entonces, hay una fusión con los gránulos en la membrana celular. Aquí, esta es la membrana celular. Perfecto. La membrana celular. Hay liberación de insulina, perdón, por medio de la exocitosis. Aquí ya está la enzima. ¿Ya? Atraviesa la membrana de la célula beta, que es la membrana B, del capilar y el endotelio fenestrado del capilar. Acá. Este es el capilar ya. Y ingresa a la corriente sanguínea. Y aquí está el tejido capilar y aquí está el endotelio. Ingresa a la corriente sanguínea. Aquí está, corriente sanguínea, sea. Esta es la corriente sanguínea. Cuando hablamos de biosíntesis de insulina también, el péptido señal guía la cadena de polipeptídicas dentro del retículo endoplasmático rugoso y después la separa, que es lo que estamos viendo en la imagen. Se forman enlaces de disulfuro y la molécula se envuelve en esta de acá. Esto. El péptido C se separa por enzima convertidora en el gránulo secretor. Todo esto de acá, enzima convertidora. Todo esto es el gránulo convertidor. ¿Cuáles son los receptores de insulina? Esto, me refiero a esto acá. La insulina se une a una subunidad A. Aquí está la insulina, se une a la subunidad A. Hay la autofosforilación en subunidades beta. ¿Ya? Subunidades beta. Y se activa la enzima tirosinasa. La fosforilación de esta enzima, que participa en el metabolismo intermediario de los CHO, lípidos y proteínas, ¿ya? Son los transportadores de glucosa que se desplazan a través de la membrana celular. Esta es la membrana celular, todo esto es la membrana celular. Y a través de esto es lo que pasa en la glucosa, que se da por medio del transporte de glucosa, sintetización de glucosa, síntesis de grasa, proteoglucanos, enzimas y péptidos.
¿Cuál es la principal acción que tiene la insulina en el cuerpo? Que es producida obviamente en el páncreas. Para empezar, tiene una acción rápida que dura segundos, que es el transporte aumentado de glucosa, aminoácidos y potasio. Intermedia, que duran minutos. ¿A qué se refiere con esta función? Que estimula la síntesis proteica, produce la inhibición de la degradación proteica, hay activación del glucógeno sintasa, y enzimas de glucólisis. Hay inhibición de la fosforilasa y enzimas de la glucogénesis. Otra función que tiene la insulina es una función retardada que dura varias horas, que es el incremento del ARN, lo que ya habíamos hablado, del ARN, ácido ribonucleico, para las enzimas lipogénicas. Efecto de la insulina en varios tejidos. Me refiero a varios tejidos como sea el tejido adiposo, el músculo y el tejido del hígado hepático. Cuando hablamos del tejido adiposo, hablamos sobre el incremento o la entrada de ¿qué? Del glucagón, que son las células alfa, acuérdense. Aumenta la síntesis de ácidos grasos y fosfatasos de glicerol. Aumenta los depósitos de grasa como el tejido graso, que es la lipogénesis. Activa la lipoproteína lipasa. Inhibe la lipasa sensible a hormonas, donde se inhibe la lipólisis acá. Y aumenta la captación de potasio. Aquí el paciente está con niveles, bueno, no niveles altos, pero están de normal un poco por encima. A nivel del músculo, ¿qué es lo que hace la insulina? Aumenta la entrada o favorece la entrada de glucosa al mismo. Aumenta la glucogénesis. Aumento de la síntesis proteica. Y aumenta la captación de ¿qué? De aminoácidos y disminuye el catabolismo proteico. La insulina en el hígado, ¿qué es lo que produce? Produce un aumento de la glucogénesis, aumento de la lipogénesis y disminución de ¿qué? De la cetogénesis. Efecto de la insulina sobre los carbohidratos. Aquí en los carbohidratos, ¿qué es lo que hace la insulina? ¿Cuál es el efecto que tiene la insulina? Estimula la síntesis de glucosa en glucógeno, que es la glucogénesis. A nivel de las enzimas, hay la glucosinasa, exocinasa y el glucógeno sintetasa. Ya aquí tenemos, aquí, ¿dónde está? Aquí está, exocinasa. Aquí está. La glucogenosinasa y la exocinasa, que es la que atraviesa. Promueve la glucólisis en los tejidos, ¿ya? Promueve la glucólisis en los tejidos, genera energía entrando al ciclo del ácido cítrico, que vemos acá. Y encima, como ser cual, la fosfofructosinasa y la piruvatosinasa, que son estas acá, que es aquí cuando hace el ciclo del ácido cíclico. Esto acá. Efecto de la insulina sobre los lípidos. En los lípidos estimula la lipogénesis, aumentando la síntesis de ácidos grasos, aumentando la síntesis de fosfatos de glicerol, promoviendo la esterificación de grasas y depósitos como ser de los triglicéridos específicamente. No se olviden de estos jóvenes. Al final de la clase les voy a pasar unos videos, ¿ya? Para que puedan verlo, donde sí bastante de la insulina y del glucagón se va y se sintetiza en los triglicéridos, que es el efecto que se da en los lípidos. Estimula la lipoproteína lipasa, que son catadores de aminoglucósidos desde la periferia. Inhibe la lipólisis, que impide la agregación del tejido graso en ácidos grasos libres. Y aquí ven la membrana del tejido adiposo, que son las células, y aquí donde la glucosa empieza a entrar y a atravesar por las membranas fenestradas que tienen aquí.
donde se termina y se almacena como ¿qué? Como triglicéridos. Efecto de la insulina sobre las proteínas. Aquí están los aminos, como ven que atraviesa también la membrana, se forman aminoácidos, ¿ya? Síntesis de proteínas, degradación de las proteínas, para terminar en todo esto, en todo este círculo vicioso que es el feedback que conocemos. La insulina provoca la acumulación de proteínas al estimular la síntesis e inhibición de su degradación en el hígado, músculo, músculo esquelético y el tejido adiposo. Toda esta parte aquí de las proteínas es lo que hacen los aminoácidos a raíz de la insulina o por efecto de la insulina. ¿Cuáles son los factores que afectan la secreción de insulina? Los factores que estimulan la secreción de insulina son ¿cuáles? La hiperglicemia, aminoácidos, leucemia y arginina, que son estos los aminoácidos por si acaso. Antígenos de cadena larga, que es la gastrina, la secretina, la acetilcolina, la teofilina, las sulfonilureas, la GH y la CTH. Y los factores inhibidores de la insulina, ¿cuáles son? La somatostatina, la noradrenalina, la adrenalina y el propanolol, factores que inhiben la secreción de insulina. En su contraparte, así como las células beta dan y producen la insulina, tenemos las células alfa que producen el glucagón. Entonces, estos factores que afectan la secreción del glucagón, tenemos ¿cuáles? Entre las que las estimulan la secreción tenemos la hipoglicemia, que a diferencia de la insulina aquí se da hiperglicemia, acuérdense. Comidas de alto contenido proteico, acetilcolina, noradrenalina y adrenalina, que son factores estimulantes del glucagón. Factores inhibidores, la somatostatina, igual que en la insulina y los ácidos grasos. Factores que inhiben la secreción del glucagón. ¿Qué es el glucagón entonces? El glucagón, bien dijimos que era por las células alfa, ¿no ven? Es una hormona de gran peso molecular que tiene 3.485 daltons secretados por las células alfa de los islotes de Langerhans. Como les dije al principio de la clase, todo se da en los islotes de Langerhans. Así como hablamos del pulmón y les mencionaba que todo era a nivel de los alveolos, pues aquí en la parte pancreática es en los islotes de Langerhans, que es encargada de disminuir la glucemia y otras funciones opuestas a la insulina. Entonces, que así como existe Batman y Robin, digamos, Batman vendría a ser la insulina y el Robin vendría a ser Batman y el Guasón. Batman vendría a ser la insulina y el Guasón vendría a ser el glucagón, que es la constante pelea que hay entre ellos. Como bien dice aquí, células alfa de los islotes de Langerhans son encargadas de disminuir la glucemia y otras funciones de la insulina. Pelean unas con otras. Aquí tenemos la glucosa, insulina y el glucagón. ¿Cuál es el efecto del glucagón en los carbohidratos? Vemos la misma imagen de la membrana, fenestrada obviamente, que atraviesa la glucosa, pero aquí ya es glucógeno, el glucagón, que va a hacer el efecto en los carbohidratos. El glucagón promueve ¿qué? La glucogenólisis. Aquí está. Esto. Produciendo una degradación de glucógeno en glucosa. Glucógeno por la glucosa 6-fosfato es lo que se da la degradación a glucosa para que atraviese la membrana capilar por los espacios fenestrados que tiene. Efecto del glucagón sobre las proteínas. Ven que es la misma membrana por si acaso. Promueve la glucogénesis, que es la formación de glucosa a partir del ácido láctico y aminoácidos en el hígado. Se da también la ureagénesis. ¿Y cuál es la ureagénesis? Es la formación de urea a partir de amoníaco proveniente de ¿dónde? De aquí arribita, de la glucogénesis. Vemos aquí,
síntesis de proteína con degradación de proteína. Estas proteínas terminan en ¿qué? En aminoácidos. ¿Para qué? Para estimular la glucogénesis. La glucogénesis, perfecto. Esta glucogénesis va y se degrada en amoníaco, que es lo que sintetiza la urea, para ambos atravesar como contenido final como urea y como glucosa a la membrana de las proteínas. Efecto del glucagón sobre los lípidos. El glucagón estimula la ¿qué? La lipólisis y la cetogénesis sobre el hígado. Alfa glicerol. Aquí están los triglicéridos que ya lo habíamos mencionado, que le dije pongan principal atención en los triglicéridos, ¿ya? Donde que la lipasa sensible a las hormonas como sea el glicerol y ácidos grasos va a degradar en cuerpos cetónicos y en ácidos grasos para atravesar esta membrana como cuerpos cetónicos, de la misma manera que hicieron con la glucosa. La otra, que era el polipéptido pancreático. Este polipéptido que es secretado por las células F de los islotes de Langerhans. Otra de las islotes de Langerhans. Y estudios revelan que su regulación corre a cuenta de ¿qué? De los nutrientes, de la digestión gástrica, de la hipoglicemia, igual que el glucagón, inducida por insulina, neurotransmisores y estímulos del vago. ¿Cuál es el vago? Es el nervio que inerva la segunda mitad, casi el 90% del tubo digestivo, sí, de la segunda mitad hacia arriba. Y la somatostatina queda al 10%, acuérdense, que es un polipéptido de 14 aminoácidos con una vida corta de 3 minutos solamente, que estimula la glicemia, el aumento de aminoácidos, el aumento de aminoácidos, de ácidos grasos y muchas otras hormonas. También tiene un efecto inhibidor de la insulina, de la motilidad y secreción en el sistema digestivo. Vemos que aquí están los islotes de Langerhans, sale la somatostatina, estas estrellitas son las somatostatinas, que regula la insulina y el glucagón y que inhibe, aquí está, los ácidos grasos y la motilidad intestinal. Todas estas son las funciones que cumple la somatostatina en el páncreas. Entonces, la estructura de los islotes de Langerhans está dada por ¿qué? Somatostatina, glucagón y polipéptido pancreático. Sin olvidarse ni dejar de lado las células beta, que son las que dan la insulina. Haciendo un breve recuerdo o repaso de la somatostatina. Bien claro dijimos que la somatostatina es una hormona proteica que está compuesta por 14 aminoácidos. Aquí está, aquí dijimos 14 aminoácidos, ¿ven? En forma de anillos, ¿ya? En forma de anillos que se unen por un puente de sulfuro formado entre dos residuos de cisteína, producida en las células deltas del páncreas en los islotes de Langerhans. Como les digo, todo lo que esto que estamos hablando pasa y ocurre dentro de los islotes de Langerhans. Por eso hablamos de páncreas endocrino, del hipotálamo y zona del sistema nervioso central. Glucagón, hormona polipeptídica de 29 aminoácidos, a diferencia de la somatina que tiene solamente 14. Actúa en el metabolismo del glucógeno. Tiene un proceso molecular de 3485 Dalton. Esta hormona es sintetizada por las células alfa del páncreas, en lugar de los denominados islotes de Langerhans. Como les digo, todo lo que hablamos ocurre y pasa en los islotes de Langerhans. Esta se sintetiza como proglucagón, que es procesado por proglucagón, que finalmente se convierte en glucagón y otros péptidos. Se sabe que en el cerebro, glándulas salivales e intestinos sintetizan y secretan péptidos inmunológicamente relacionados con el glucagón, que es la estructura que vemos acá, de 29 aminoácidos. Para terminar, el polipéptido pancreático, que es por las células F.
Polipéptido pancreático o su abreviatura PPY es un polipéptido producido en las células P del páncreas. PP de polipéptido. Tiene 36 aminoácidos a diferencia de la glucagón que tiene 24, 29 y de la somatostatina que tiene solamente 14. La función del polipéptido pancreático es ¿cuál? Es la de autorregular la función secretora. Me refiero a la parte endócrina y exócrina, ¿ya? Y tiene efectos sobre los niveles de glucógeno hepático y secreciones gastrointestinales. Aquí, más que nada, el polipéptido pancreático se da en la fase de las lesiones o funciones gastrointestinales del organismo, del cuerpo. Y aquí está la imagen que les voy a mostrar al final de la clase. ¿Cuáles son las alteraciones que se dan? Me refiero cuando hablamos de alguna de estas células. Cuando hablamos del glucagón, ¿qué es lo que pasa? Cuando hay una hipersecreción, ocurre la hipoglicemia y tumores de la glándula, como ser la glucagonomas. Ahora sí, glucagonomas. Esas son las alteraciones que puede producir la célula cuando hay una hipersecreción del glucagón. A esto llamamos efecto de Somigyi. Otra alteración cuando el glucagón, cuando hagamos de hiposecreción, o sea, bajos niveles, es la hipoglicemia, que aquí no está funcionando la insulina. ¿A qué se refiere cuando hablamos de efecto de Somigyi y menciona la hipersecreción? El fenómeno o efecto de Somigyi es el efecto de rebote. ¿De rebote a qué me refiero? Es el que está producido por una administración de una dosis de insulina demasiado alta, que llega a producir la hiperglicemia. ¿Ya? Ahora, cuando dijimos que íbamos a hablar de patologías específicas relacionadas al sistema endocrino, ¿ya? Perdón, al páncreas endocrino, ¿a qué patologías me refiero? Me refiero a la diabetes mellitus. Es la que se da por alteración del páncreas endocrino. Esta diabetes mellitus tipo 1 específicamente, ¿ya? La diabetes mellitus es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce la insulina. ¿De dónde viene la insulina? De las células beta. No produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina. Esta insulina es la hormona que regula el azúcar en la sangre, ¿ya? Es lo que regula el azúcar en la sangre, es lo que evita que nosotros tengamos niveles elevados de azúcares y tengamos lo que conocemos como el término de hiperglicemia. Esta terminología está dada por la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos para llevar a tener un consenso de un paciente que sea diabético? Obviamente la glucosa en ayunas, que es mayor a 126 milímetros de mercurio. Esto es obviamente antes de no haber ingerido ningún contenido alimenticio. Obviamente de no haber tomado su vaso de soda tampoco. Antes de ir a la prueba de laboratorio. La glucosa plasmática a las 2 horas, que sea mayor o igual a 200 miligramos de mercurio durante la prueba oral o tolerancia a la glucosa. La prueba debe ser realizada en una carga de 75 gramos de glucosa disuelta en agua para ver el valor verdadero o real. La hemoglobina glicosilada, ¿ya? Esta prueba se realiza en laboratorios certificados, donde sí puedan realizar este estudio. No cualquier laboratorio puede realizar la hemoglobina glicosilada. Pacientes con síntomas clásicos de ¿qué? De hiperglicemia, crisis de hiperglicemia con una glucosa al azar mayor o igual a 200 milímetros de mercurio. Cuando dice glucosa al azar, me refiero a cualquier hora del día. Puede ser en ayunas, puede ser después del almuerzo, puede ser a las 5 de la tarde, puede ser a las 10 de la noche. Si este nivel de azúcar es mayor a 200, pues obviamente ya tenemos que un inicio de una prediabetes o tenés antecedentes por las familiares que tiene de que puede ser diabético.
diabetes mellitus tipo 1. La diabetes mellitus tipo 1, ¿a qué me refiero cuando hablamos de diabetes mellitus tipo 1? Es el resultado de la destrucción de las células beta del páncreas. Me refiero a las células beta las que producen la insulina. Esto, sobre todo como consecuencia de algún proceso autoinmune. Estos pacientes requieren de reemplazo de insulina. La epidemiología a nivel de qué pacientes, cada cuánto se dan estos pacientes con diabetes mellitus tipo 1. La incidencia está aumentada sobre todo menudo en el ritmo de 3 a 5% anualmente, que son los pacientes que aumentan cada año. En Estados Unidos hay un promedio de 16 por cada 100.000 habitantes. ¿Por qué? Por la comida chatarra que ingieren, digamos. ¿A qué me refiero? Que en Estados Unidos siempre, o la mayoría de las veces, no vas a ver a gente que está en la plaza sentada, tranquila, charlando con su familia. No, vas a ver a esa misma gente, pero la vas a ver sentada con traje, con terno, no charlando con su familia, no mucho con su perro paseando. Lo va a ver sentado con traje, con su maletín, comiendo ¿qué? Un hot dog, una hamburguesa, un shawarma o, no sé, una comida rápida con sus palitos chinos, que es lo más rápido. ¿Por qué? Porque así como tienen que correr de un lugar a otro, tienen el tiempo medido para hacer todas esas cosas. En cambio, aquí nosotros nos vas a ver en la plaza, obviamente sentados con nuestra lata de chela porque tenemos el tiempo del mundo. Así que evitemos eso. Si vamos a hacer cualquier cosa, hagámosla después de haber terminado de estudiar, después de haber cumplido con nuestras obligaciones, después de haber estudiado fisiopatología y después de hacer todo eso, lo llaman al doctor Guzmán y le dicen, doctor, ¿ya puede venir? Ah, con gusto, vamos. Bueno, como les decía, un poco de chiste. Afecta más frecuente a las personas del sexo femenino. Personas que tienen antecedentes familiares, ¿ya? De alteraciones autoinmunitarias y factores ambientales de acuerdo a la clase social y el lugar donde se encuentran alojados o viviendo. En la diabetes mellitus tipo 1, la clínica es ¿cuál? Obviamente tienen hiperglicemia, aumento de los niveles de azúcares. Tienen polifagia, tienen polidipsia, poliuria y pérdida de peso. Aquí son en clínica tenemos bueno, en el hospital los médicos tenemos, este paciente tiene las 3P, dicen, poliuria, polidipsia, polifagia. Hambre, mucho sueño, muchas ganas de tomar líquido, sed, y tienen muchas ganas de orinar, que son la poliuria, polidipsia y polifagia. Obviamente tiene pérdida de peso porque el páncreas no asimila bien, no está trabajando bien junto con el hígado, que acuérdense que en cada imagen cuando hablamos de la insulina, van a ver en el video al final, siempre van a mostrar la parte del hígado, que no están metabolizando bien los alimentos. ¿Cuáles son los métodos diagnósticos? Diferentes autoanticuerpos contra las células de los islotes, también conocidos como autoanticuerpos asociados a diabetes mellitus tipo 1. Autoanticuerpos, autoinsulina, con la abreviatura IAA, antiácido glutámico descarboxilasa y antiantígeno asociado al insulinoma 2 o contra el transportador de zinc 8. Tenemos esquema basal y esquema plus, basal plus. El esquema basal, que es el bolo, que es el esquema que mejor simula la secreción fisiológica de la insulina, por lo que la pauta habitual de la insulinación de la diabetes tipo 1. La insulina basal comprende el 40 al 50% ya de la dosis total diaria de una sola aplicación de arginina o de glucose o 1 o 2 al terminar o NPH. Esta NPH es la insulina humana o la insulina lechosa. Y cuando dice aquí de una sola aplicación es lo que necesitamos a nivel subcutáneo en el cuerpo para regular los niveles de azúcar. La insulina rápida podría repetirse 20, 20 y 10. O sea, me refiero 20% en el desayuno, 20% en las comidas y el 10% en la cena, respectivamente.
Y lo que hablábamos del esquema basal plus es la adición pandrial de análogo de insulina de acción rápida, con la abreviatura AIAR, antes de las comidas más copiosas en una o dos oportunidades diarias, donde se habla de la estrategia basal o plus. Este régimen ha demostrado ser sencillo, eficaz y adecuado para un gran porcentaje de pacientes. Me refiero a que yo soy diabético, digamos, termino de almorzar, tomo mis tabletas, la metformina o la glibenclamida para mi azúcar, pero me siento que estoy mal y mi familia empieza a ver que tengo los síntomas. Así que me piden hacer una glicemia en sangre, en el dedo capilar, ven que mi azúcar está elevada y me colocan la insulina. Bueno, jóvenes, vamos a hacer la pausa acá y la próxima clase terminamos con este tema que es diabetes mellitus tipo 2. Les paso ahorita los videos y las diapositivas y los videos de YouTube, ¿ok? Ok, Listo, doctor. doctor.